Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga en este precioso día. Le doy gracias al Señor por poder llegar a sus hogares por este medio. El tema para esta noche que voy a compartir es el temor y la reverencia a Jehová. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa noche, Señor, que una vez más nos permites poder compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, porque tú eres bueno, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Pido que esta palabra, Señor, ministre, Señor, a tu pueblo, Padre, y que sea de bendición para los oyentes, mi Dios, inclusive para aquellos que no conocen de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El temor y la reverencia a Jehová. Vemos que los reyes y las personas que están en autoridad siempre tienen esa autoridad sobre las personas que están bajo su mando y son temidas o reverenciadas. Por lo general, el ser humano que está en autoridad, eso es lo que demanda de las personas de sus súbditos, los que están bajo de ellos. Miramos cómo se presentan delante de los reyes con reverencia. Miramos ahí en los libros de los reyes cómo se presentaban delante de los ungidos del Señor con reverencia. Mucho más nosotros que tenemos un Dios tan grande, el creador de todo, debemos presentarnos de Él con una reverencia inmensa, con un temor. Dice la palabra del Señor que el temor del Señor es el que tiene que estar sobre nosotros. Sea Jehová vuestro temor, dice su palabra. Vamos a ver, hermanos, lo que significa la palabra temor. La palabra temor viene del griego morá, con H al final, y significa miedo, reverencia, terror, pavor. Un objeto o persona que infunde miedo, respeto o reverencia, dice. Morá deriva de yaré, con Y, que significa tener miedo de, temer y reverenciar. Eso significa temor según el griego. Y vamos a ver lo que significa reverencia. Reverencia dice que es una actitud de profundo respeto y amor. Es una conducta reverente hacia Dios. Incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que significa reverencia. Ustedes se dirán, hermanos, el porqué de este tema. Porque ahora en estos tiempos en los que estamos, hermanos, como que se ha perdido el temor y la reverencia en la casa del Señor. Llegamos nosotros al templo y ni siquiera llegamos a adorar al Señor. Llegamos a veces por cumplir un mero compromiso que tenemos, no con el Señor, porque si tuviéramos el compromiso con nuestro Señor, seríamos puntuales en llegar a la casa del Señor. Presentaríamos delante de Él con alegría, dice, entrar a sus atrios con acción de gracias, con alabanza. Estaríamos temprano en la casa de nuestro Señor. Y el temor del Señor y la reverencia no solamente es en su casa, sino que el temor del Señor es la guía que debe guiar los pasos de todo creyente. Entonces vamos a leer Proverbios 1:7. Comenzando el libro de los Proverbios nos dice Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el principio de las personas que son sabias, somos sabios aquellos hermanos que tememos al Señor, que sabemos delante de quién nos presentamos. Dice que ese es el principio de la sabiduría, el temor a nuestro Señor. Y viendo el temor, hermanos, el tema, ¿verdad? El temor y la reverencia. Vamos a ver ahora la irreverencia de los hijos de Elí. Vamos a leer Primera de Samuel 2, del 12 al 17. Nosotros leemos esto, hermanos, de los hijos de Elí. Vamos a ver de qué decimos, qué barbaridad todas las cosas que hicieron ellos, hermanos. Esas mismas cosas hace mucho pueblo del Señor en estos días, lamentablemente. Y dice, el título dice los impíos hijos de Elí. Entonces, primer libro de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos
y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían así con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después tome tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos estaban para presentar las ofrendas delante del Señor y las tenían en poco. Las tenían en poco. Y dice de que tomaban carne cruda, dice, para hacer su carne asada. Y más adelante, siempre en el versículo 2, miremos lo que dice el 22, versículo 22 y el 25. Pero Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces miren lo que hacían los hijos de Elí. Dice de que ellos, en el versículo 22, dice, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Hermanos, hay tanta irreverencia en la casa del Señor que, e incluso dentro de la casa del Señor, muchas personas tienen hasta esas prácticas de tener relaciones entre hermanos dentro de la casa del Señor, porque no hay temor de ellos. En sus corazones no está el temor del Señor. Y dice el 25, si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Qué importante es tener el conocimiento y el temor del Señor, hermanos, porque el Señor dice que no tendrá por inocente al pecador. Más ellos que eran sacerdotes que ministraban delante de la presencia del Señor. Y yo aquí veo algo muy importante, hermanos, la responsabilidad que tienen los padres para con los hijos de enseñarles el temor del Señor. Dice el 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía lo que hacían sus hijos. Hacían con todo Israel, dice, cómo dormían con las mujeres. Entonces, en su momento él escuchaba todo lo que sus hijos hacían, pero no les estorbaba. No les estorbaba a tal punto, hermanos, de que el Señor dice en el 25, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y eso fue lo que versículos más adelante, capítulos más adelante vemos de que el mismo día murieron los dos. Por la irreverencia que tenían ellos, hermanos. Ellos tenían un privilegio grande y tenían una irreverencia grande, porque tenían el privilegio grande de presentar las ofrendas delante del Dios Todopoderoso, algo que no era para cualquiera. Y ellos tuvieron en poco lo que hacían. Miremos lo que dice Isaías 8:13. Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. Nosotros, hermanos, no le debemos tener temor a nada ni a nadie. Este versículo nos dice, versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Debemos andar en santidad delante de él.
Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. No tenemos por qué tenerle temor a nada ni a nadie. Más cuando sabemos que el Señor está con nosotros, si nosotros andamos en obediencia delante de Él. Porque si andamos pecando, le abrimos puertas para que el enemigo nos pueda dañar, pero si andamos obedeciéndole, andamos bajo el temor del Señor, nuestros pasos van a estar firmes, vamos a andar tranquilos. Miremos también Deuteronomio 4 del 5 al 9. Dice que la ley del Señor nos enseña a temerle. Leamos Deuteronomio 4 del 5 al 9. Cuando Moisés demanda obediencia del pueblo, mirad, dice el versículo 4 del 5, Deuteronomio, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miremos aquí, dice, mas vosotros seguiréis a Jehová vuestro Dios todos los días, todos estáis vivos hoy, dice, mas yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra. Y nos enseña el Señor su palabra, hermanos, y nos deja ejemplos grandes que ellos no tenían la palabra. Ellos no tenían la palabra completa como la tenemos nosotros ahora. Dice que el Señor se les enseñó para que la guardaran y la pusieran por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Si nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida, vamos a ser sabios, vamos a ser entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Dios. Porque dice, porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos como está Jehová de nosotros? El Señor está cerca de nosotros, hermanos. Por eso tenemos que tener ese temor reverente en todo momento. Debemos ser conscientes de su presencia. Debemos ser conscientes de que el más mínimo pensamiento que tenemos nosotros, la más mínima intención que tengamos en nuestro corazón, el Señor la conoce. Dice el Señor que no está la palabra en nuestra boca y he aquí Él ya la conoce. Entonces por eso nosotros debemos tener ese temor reverente del Señor, de saber de que Él está cerca y de ahí le vamos a dar cuentas, hermanos. También vemos lo que hace la palabra del Señor. Miremos que el tener siempre el temor del Señor nos ayuda para actuar, como es debido. Vamos a leer 1 Samuel, siempre el libro 1 Samuel 24, del 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces miremos lo que pasa en el versículo 5. Dice de que como David estaba en la presencia del Señor, dice de que después de que él hubo cortado el manto de Saúl, dice de que después de esto se turbó el corazón de David. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa. Hermanos, ese temor debe estar en nosotros, de
pensar en hacerle daño a uno de su pueblo. Primeramente, porque nosotros como hijos de Dios no debemos de hacerle daño a nadie. Y si tenemos el temor del Señor, eso nos va a guardar de hacerle daño a las personas. Entonces nosotros, hermanos, en estos tiempos vamos a la casa del Señor, nos reunimos los domingos, otros se congregan más días a la semana por esta situación de la pandemia, pero debemos ser conscientes delante de quién nos vamos a presentar. Este es el sí del mensaje, delante de quién nos presentamos. Entonces vamos a ver, el Dios del Sinaí es el mismo Dios que nosotros adoramos. Y miremos Éxodo 19 del 10 al 21. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí y sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos si lo hace. Entonces, miremos, hermanos, este es el mismo Dios al cual adoramos, al cual servimos, delante del cual nos presentamos, delante del cual oramos, por el cual vivimos, por el cual respiramos, hermanos. Es un Dios temible, dice el 21, dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. Entonces mire lo que dice el versículo 21. Ordena al pueblo que no traspase los límites, hasta lo subrayé esto, hermanos, porque muchas veces nosotros traspasamos los límites delante del Señor. No somos conscientes delante de quién estamos y hacemos cosas que no son agradables a nuestro Dios. Muchas veces traspasamos los límites. Cuando no estamos con hermanos de la iglesia, muchas veces traspasamos los límites. Y hermanos, debemos ser conscientes de que yo no le tengo que rendir cuentas a mi pastor, a ningún hermano le tengo que rendir cuentas a Dios, y Dios me está viendo a las 24 horas del día. Entonces debo de tener ese temor para no traspasar los límites que el Señor ha puesto, y los límites están en su palabra. El Señor me ha mostrado en su palabra qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que le desagrada. Entonces debemos de tener ese temor. Leamos más adelante también en el versículo, siempre en Éxodo 20 del 18 al 21. Y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo de lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, mire, esta fue, ¿cómo se llama? Para que el pueblo temiera, para que el pueblo se diera cuenta cómo era el Dios que los había llamado, el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que había abierto el mar rojo, el Dios que había hecho brotar el agua de la peña, para que lo conocieran, para que el temor del Señor estuviera delante de ellos. Entonces, hermanos, nosotros viendo todo esto, debemos tener temor reverente para con nuestro Dios. Y siempre en Hebreos, hermanos, menciona sobre esto. Y vamos a leer Hebreos 12:21. Y Hebreos 12:21 le habla desde el 18 hasta el 21, la parte sobre prácticamente lo que es el resumen de lo que vimos anteriormente. Pero el 21 dice: y era tan terrible lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Imagínense, Moisés, que era alguien que estuvo en muchas ocasiones delante de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Dios. Dice que él estaba espantado y temblando. Que era tan terrible lo que se veía, que Moisés dijo que estaba espantado y temblando. Así deberíamos de tener nosotros ese temor reverente delante de nuestro Señor en todo tiempo, hermanos. Ahora dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando nos presentamos delante del Señor en relación a lo que es el culto, hermanos? ¿Cómo debemos de presentarnos delante del Dios temible, del Dios santo, del Todopoderoso? Entonces miremos en relación a lo que es la oración, cuando nos presentamos delante del Señor en oración, cómo debe ser. Y leamos Nehemías 1 del 3 al 11. Nehemías 1 del 3 al 11. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces miramos con la reverencia, que hasta aquí lo dicen, hermanos, en el versículo 11, te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Se presentaron delante de Dios como es Él. Él es grande, Él es poderoso. Nosotros somos polvo, dice su palabra. No podemos presentarnos delante del Señor ordenándole a Él que haga lo que nosotros queremos.
decretando que haga tal cosa, porque no es así. El Señor Él es soberano, Él es grande. Tenemos que presentarnos delante de Él con respeto, con el respeto que Él se merece. Y ahí Él se va a agradar. Él dice que Él va a inclinar su oído y nos va a escuchar. Otra de las formas en las cuales nos debemos presentar cuando vamos a la casa del Señor otra es la adoración. Entonces leamos Juan 4 del 21 al 24. ¿Cómo debe ser nuestra adoración al Señor? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. Esa es la forma en la cual debemos adorar a nuestro Señor. El Señor conoce perfectamente, como les decía, nuestros pensamientos. El Señor conoce cuando nuestra adoración es genuina o cuando no lo es. Entonces miremos la palabra verdad, según el griego, lo que significa la palabra verdad. Entonces, según el griego, la palabra verdad viene del griego aletheia, con H después de la T, aletheia. Dice que es estar escondido, oculto. Aletheia es lo opuesto a ficticio, fingido, falso. Denota veracidad, realidad, sinceridad, exactitud, integridad y formalidad. Entonces, mire, cuando se refiere a verdad, dice que es todo lo opuesto a algo que es fingido o es falso. El Señor nos examina y Él conoce perfectamente cuando le estamos adorando en espíritu y en verdad, como dice. Eso significa aletheia. Otra de las cosas, hermanos, es cuando delante de la casa del Señor hay una profecía. Miremos lo que dice Jeremías 23 del 16 al 18. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Y esto ahora, hermanos, lastimosamente abunda. Tantas personas que no tienen el temor del Señor y dicen, dice el Señor. Eso es algo muy delicado, hermanos. El decir, dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Porque están mintiendo a las personas. Eso es algo extremadamente delicado y el Señor va a demandar después sobre ellos. Miremos otra de las cosas es las ofrendas. Y leamos el Salmo 76:11. Dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Prometed y pagad. Si usted le ha prometido algo al Señor, cumpla. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Dice, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Mire cómo lo menciona acá, al temible. Tenemos que tener cuidado. El Señor es temible y tenemos que tener ese temor reverente hacia con él. Miremos otro es en relación a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a leer Nehemías 8 del 1 al 6. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las
de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbana, Zacarías y Mesulum. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces mire cómo debe ser, hermanos, cuando en la casa del Señor se lee la palabra, se comparte la palabra. Dice en el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, comenzando el día, comenzando el amanecer hasta el mediodía, dice, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y dice de que estaban todos cuando él comenzó a leer, hermanos. No es que iban llegando, así como llegan a las congregaciones, hermanos. Hermanos que llegan tarde, cuando ya ha comenzado la palabra, se perdieron la adoración y la alabanza a nuestro Señor, y ya llegan cuando ya llevan 10 minutos de la enseñanza. Dice que ellos estaban desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres, dice. Y dice que, y abrió pues, en el versículo 5, y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque él estaba en lo más alto, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. O sea, ellos iban a lo que iban a poner atención a lo que Esdras les iba a hablar, a la palabra que venía de parte del Señor para su pueblo. Y dice que en el versículo 6, bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Lo hacían porque sabían delante de quién estaban, hermanos. Glorificaban al bendito, a nuestro Señor lo glorificaban. Inclinados en tierra, dice que se humillaron delante de Él. Y miremos ya el número 6, cómo debe ser nuestro servicio delante del Señor. Leamos el Salmo 102. Dice Salmo 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así debemos de estar en la casa de nuestro Señor, los servidores, servirle a Él con alegría. Nosotros somos deudores eternos para con nuestro Dios, para con nuestro Señor. No tenemos forma en la cual le podamos pagar a Él. Entonces debemos de servirle con gozo. Por eso debemos de sumergirnos en la presencia del Señor, sumergirnos en su palabra, escudriñar la palabra del Señor para que lo conozcamos más a Él y seamos conscientes a quién servimos. Y miremos ya como para terminar, hermanos, dice, ¿cómo debe ser nuestro andar en la casa de Dios? Y vamos a leer 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Primera carta a Timoteo 3, del 14 al 15. Le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa fue la recomendación que le dio a Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente. Nuestras congregaciones, hermanos, es la iglesia del Dios viviente. Entonces debemos de conducirnos delante de Él con reverencia. La iglesia no es para que se pongan a vender cosas, para que se hagan rifas, no, es algo bien reverente. Debemos de conducirnos en la casa del Señor sin andar dando gritos cuando no es hora de culto. Digamos, demos gritos cuando estamos en la alabanza, derramemos todo delante del Señor ahí. Pero mientras tanto debemos de conducirnos con reverencia en la casa de nuestro Dios. ¿Y por qué debemos de hacer esto, hermanos? Leamos lo que dice Jeremías 17:10. Debemos de ser bien conscientes de lo que dice este versículo. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor nos escudriña, Él conoce todas nuestras intenciones, hermanos. Él conoce cuando nosotros estamos orando, cuando le estamos alabando, cuando le estamos adorando, cuando damos nuestra ofrenda, cuando estamos escuchando la palabra. Él sabe si estamos poniendo atención. Él sabe si nosotros le estamos dando el primer lugar a Él. Él se merece el primer lugar en todo. Él dio lo más importante por nosotros y Él se merece lo más importante. Él tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Debemos de presentarnos delante del Señor con ese temor y esa reverencia. Y el último versículo es Hebreos 12:28. Ya para terminar. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así como comenzó la enseñanza, hermanos, el temor y la reverencia a Jehová, así se termina. Tenemos que servirle a nuestro Dios agradándole con temor y reverencia. Esta es la palabra que traía para esta noche, hermanos. Que el Señor me los bendiga y que sea de bendición para sus vidas y nos haga reflexionar cómo nos presentamos delante del temible, del poderoso, del todopoderoso, del Dios de los imposibles. Que el Señor me los bendiga en el nombre de Jesús, hermanos. Amén y amén.